armonizando tu ser con la palabra de Dios, tomado del Antiguo Testamento del libro de Levítico, análisis que hicieron los traductores de la Biblia al pasarla a la Biblia latinoamericana para hacer un lenguaje más fácil de entender muchas palabras y tradiciones de los pueblos antiguos. Estamos leyendo la historia de Levítico, el pueblo hebreo que sale de la esclavitud de Egipto, pasa por el Éxodo y es el pueblo que Dios le da los 10 mandamientos para que lo cumplan en una tierra santa y vivan de acuerdo con la forma de la santidad y la salud, prosperidad y sanación que Dios quiere para ellos, para nosotros y todo aquel que cumpla su palabra. En el capítulo 11 del libro de Levítico se está hablando de los animales impuros e impuros. El análisis que se ha hecho con relación a ese capítulo, el cual le invito a leer y elija la Biblia de su preferencia para que pueda conocer sobre la diferencia que hay entre el animal puro e impuro y por qué Dios lo destina así. El israelita tiene por misión celebrar el culto de Dios único. Sin embargo, para presentarse en el templo a tomar parte en alguna asamblea religiosa, debe cumplir varios requisitos que lo hacen puros, como lo notamos respecto al capítulo 8. Estar puro o impuro no significa que uno era culpable o no. Esta palabra solamente expresa que estaba listo o no para acercarse al altar. Estas leyes ayudaban a Israel a descubrir el camino de la santidad verdadera. Son declarados impuros algunos animales que los paganos honraban. Hay que apartarse de ellos. Varias leyes y tabúes, o sea, prohibiciones de origen sagrado, referente a la sexualidad, ayudan a respetar el carácter sagrado de la vida. Espontáneamente, en cualquier pueblo primitivo, varias reglas rigen el sexo y rodean el nacimiento, igualmente entre los judíos. Algunas leyes corresponden a normas de higiene, aunque se indiquen otros motivos, por ejemplo, la prohibición de la carne de cerdo, que acarrea enfermedades donde falta limpieza. Lo mismo en lo referente a la lepra. La enfermedad creída muy contagiosa. Toda vida religiosa o cristiana es imposible sin una educación humana y sin la estabilidad de la familia. No basta con el amor para construir una familia si está ausente la fuerza de carácter o si se ha casado sin haber aprendido a soportarse y a mantener su compromiso. De allí la importancia de la educación recibida en la familia. La ley, con sus miles de preceptos, muchos de los cuales solo apunta a un poco más de dignidad y de humanidad, prepara un pueblo para servir a Dios en verdad. Aunque sus instructores y sus ricos exteriores, Romanos 2:28, se queda en el nivel de la carne. Filipenses 3:3. Muchas leyes cuya razón se nos escapa servían más que todo para hacer al pueblo de Dios diferente de otros pueblos en sus comunidad, en su fiesta y en su costumbre.
El israelita, establecido muchas veces en medio de otros pueblos, no podía mezclarse con sus vecinos paganos. La ley, al disponer todos los detalles de su vida, le prohibía adoptar poco a poco los usos de los demás y con esto llegar a pensar como ellos. Aunque la actitud interior es la que debe hacer el creyente diferente de la demás, la disciplina exterior le ayuda a uno a que tomes conciencia de su propio espíritu. Asimismo, ahora varios grupos imponen a su integrante normas, abstenciones y oraciones para ayudarles a que perseveren su identidad cristiana, aún a sabiendas de que éstas no son obligatorias para todos los cristianos. Estas leyes empezaron a ser observadas muy estrictamente a partir del tiempo de Esdras y dirigieron a la comunidad judía de los últimos siglos antes de Cristo. El peligro que entraba para ello el mantenerse separado de los demás hombres. En el tiempo de Jesús, los judíos se aferraban demasiado a estas prescripciones que en un comienzo solamente exigía ciertas disposiciones externas para participar en los actos religiosos. Y Jesús denunció esta confusión de la pureza legal con la pureza de la conciencia. Marcos 7:15. La Biblia no es un libro de enseñanza científicamente. Los pueblos primitivos oponen a menudo la sangre del varón derramada en la guerra, la cual es noble y pura, y la que pierde la mujer, la cual es impura. Por tanto, el pacto y las reglas de la mujer no dejan de inquietar a los varones. Son ellos los que imponen sus criterios y hacen las leyes, y requieren ritos de purificación. Vemos en estos como las leyes de la Biblia, aunque sea palabra de Dios, se adaptan a tiempos antiguos y a los criterios propios del pueblo de Israel. El pueblo creyente era consciente de esto y lo expresaba a su manera al decir que la ley fue concertada por ángeles. Hechos 7:38, Gálatas 3:19 y Hebreos 2:2. Jesús y su madre se sometieron a estos ritos. Lucas 2:21. En caso de lepra, el enfermo debía apartarse de la comunidad. El leproso era considerado impuro, es decir, no podía participar de la vida pública y religiosa. Es un tiempo en que la desgracia era reputada castigo de Dios. La lepra pasaba por ser signo de maldición divina, y todos se tranquilizaban al pensar que el leproso excluido de la comunidad era realmente impuro a los ojos de Dios. Los sacerdotes tenían entre sus obligaciones la de diagnosticar la lepra y prescribir la reclusión del leproso. Eran ellos también los que debían averiguar la curación del leproso
y concederle que volviera a su familia. Lo recuerda Jesús cuando sana leproso, Marcos 1:43. Los sacrificios para la purificación del leproso reflejan la creencia del pueblo. El pecado misterioso que según ello había ocasionado la lepra se traspasaba a los dos pájaros. Uno de ellos era muerto para que así junto con él desapareciera el pecado, y para más seguridad el otro se soltaba para llevar lejos ese mismo pecado ahora disuelto en la sangre del pájaro muerto. Hablando de lepras de los objetos y hablando de la purificación del leproso, la impureza sexual y la lepra de la casa. En los pueblos primitivos se reconoce un carácter sagrado a todo lo que se relaciona con el sexo y el nacimiento. De ahí procede algunas maneras estas prescripciones sobre pureza e impureza sexuales. Sería un error entenderla como si las relaciones sexuales fueran de por sí impuras. Una tal condenación nunca existió en Israel, pero sí deben respetarse las exigencias del amor auténtico y de nuestra propia dignidad como pueblo o como persona consagrada a Dios Santo. Los cananeos, entre los que se instalaron los israelitas, se sometían a las fuerzas de la naturaleza por considerarla divina, y las orgías sexuales acompañaban todas sus fiestas religiosas. Para los israelitas, en cambio, las numerosas purificaciones referentes a la vida sexual recordaban que el sexo es de una naturaleza creada por Dios y que sus impulsos deben someterse a las leyes de Dios. El bautizado tendrá una visión renovada de la sexualidad a partir de su consagración e integración a Cristo. Primera de Corintios 6:7. La fiesta del perdón era muy expresiva. Uno de los machos cabrios soportaba el castigo del pecado y por eso debía morir. El otro era arrojado fuera hacia Azazel, es decir, al demonio. El macho cabrio llevaba simbólicamente los pecados del pueblo. La carta de los Hebreos, capítulo 9 y 10, recuerda esta ceremonia judía cuando habla del perdón de los pecados que Cristo no alcanzó por su muerte y resurrección. En 16, 29, 34 se repite que estos mandatos serán ley definitiva. ¿Cómo explicar entonces que la Iglesia los suprimiera con la venida de Cristo? Pablo lo explica en Gálatas 3:5. El gran día del perdón y las leyes de la santidad.
Con este capítulo empieza la llamada ley de santidad, o sea, ley de un pueblo consagrado a Dios. La ley sobre la sangre es una manera de educar, de inculcar el sentido del carácter sagrado de la vida. Está resumida en 17:11. Como la mayoría de los pueblos primitivos, los hebreos creían que la vida está en la sangre. Por eso la sangre es sagrada, aún la del animal, y solamente puede ser ofrecida a Dios. Génesis 9:5. Si no se sacrifica en el altar, debe ser derramada en el suelo, pero no se puede comer. Aún en tiempo de Cristo, los judíos sentían tal repulsión por la sangre que durante algunos años se ordenó a los cristianos previamente de otras naciones que respetaran esta ley para no escandalizar a sus hermanos judíos. Hebreos 15. El mismo versículo 11 nos explica por qué Cristo escogió una muerte en que derramó su sangre. Cada vez que leemos Cristo nos salvó por su sangre, tenemos que entender por el sacrificio de su vida. La ley de la santidad se extiende más sobre las prohibiciones sexuales. Esta prohibición es ahora considerada por tanta gente como prejuicios anticuados, son en realidad las que asientan la dignidad del hombre, por cuanto someten su capricho a una ley, y son la base de la fidelidad conyugal y del respeto mutuo entre miembros de una misma familia. Como dijimos en el capítulo 15, los cananeos desconocían estas bases de una cultura humana y los israelitas veían en ella una obligación moral estrechamente relacionada con la alianza de Yahvé, que hacía de ellos un pueblo santo diferente a los demás. Los israelitas, al comparar su vida con la de los cananeos, comprendían ya lo que Pablo declara abiertamente: el que siembra en la carne cosechará de la carne la muerte. Gálatas 6:8. El libertinaje sexual tiene mucho encanto mientras uno se haya experimentado por su culpa el envilecimiento del corazón y la mentira instalada en el lenguaje. A nivel social se manifiesta en parejas estériles, individuos hastiados y finalmente en la muerte de un pueblo, como ocurrió con los cananeos. No entregarás a tu hijo quemándolos. Esto también se hacía comúnmente en Canaán. Allí donde los instintos mandan, no se respetaba la vida. Es un hecho que el pueblo de Dios fue en el que se descubrió el valor de la persona humana. El canibalismo se practicó en todo tiempo en los ambientes más refinados de China. En la gran mayoría de los pueblos antiguos, el padre tenía el derecho de suprimir al recién nacido
sin hablar de los sacrificios humanos, para que la tierra no los arroje fuera. En la tierra de la promesa, los israelitas tenían que vivir según las leyes de Yahvé, y si no la observan, serán desterrados. Esta permanencia en la tierra prometida tiene en la Biblia valor de signo. Ver en especial el capítulo 8, Pablo se acuerda de esto en Gálatas 5:21. Dentro de tantas leyes que manifiestan el nivel todavía primitivo del pueblo de Dios, uno se maravilla cuando descubre prescripciones enseñando actitudes de humanidad que a nosotros muchas veces nos faltan. Estas prescripciones que se dirigen a un pueblo de pequeños agricultores, hace falta interpretarlas para adaptarlas a las circunstancias de nuestra vida actual. Ellas nos enseñan que el derecho de propiedad no es absoluto y que de ninguna manera justifica la opresión de los pobres ni dispersa la de ayudarlos. Se ordena la atención a nuestros hermanos, asegurándoles a cualquiera de ellos lo que el hombre necesita para vivir. No te vengarás, sino que más bien amará a tu prójimo como a ti mismo. Aquí el prójimo designa al hermano de la misma raza. Hay que amarlo y ser solidario con él, porque Dios abarca en el mismo amor a todos los miembros de su pueblo. Tal solidaridad con los de su pueblo existe en todas las regiones, pero tienen siempre como compartida la agresividad u hostilidad con el extranjero. Cuando Jesús hable de un amor que traspasa la frontera de un pueblo, véalo en Lucas 10:25 y Mateo 5:43. Eso no será una simple ampliación del término prójimo, sino que será el descubrimiento de otra relación más allá de la solidaridad practicada naturalmente por hombres e incluso por algunos animales. Se prohíben varias costumbres propias de las religiones paganas. También se prohíbe el espiritismo y la adivinación, como se ve en Deuteronomio 18:10. Al forastero lo mirará como a uno de ustedes. Se notará que la Biblia, a pesar de que prohíbe la convivencia con los extranjeros paganos, ordena también que se respete al extranjero que vive en Israel, al igual que la viuda, el huérfano y el pobre. El extranjero no es protegido por una familia y más fácilmente se abusa de él. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, sus leyes, sus normas, sus mandamientos, Dios nuestro Padre Creador habla a nuestros corazones, y el estudio del análisis que se ha hecho en la traducción de esta Biblia de lo hebreo a latinoamericana para un lenguaje hispano nos ayuda a entender que ayer, hoy, siempre Dios habla a través de su palabra a cada uno de nosotros, a nuestras comunidades, a nuestros países, a nuestra nación, para que podamos llevar una vida lo más cerca a la santidad y mucho mejor el empeño de esforzarnos por ser el pueblo amado que Él quiso dirigir desde un principio para que cumpliera sus mandamientos. Te invito a elegir la Biblia de tu preferencia
y a estudiar el libro de Levítico.